3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Bueno, así queríamos comenzar hoy Desiguales. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de día jueves, porque en ese cohete que ustedes estaban viendo es el Falcon 9 de la empresa SpaceX, que pertenece a Elon Musk. En la punta de ese cohete viajó hoy cerca de las 12 del mediodía el primer pico satélite argentino al espacio. Se llama San Martín, ya está orbitando en este momento la Tierra. Es el primer satélite de una constelación que se va a llamar Libertadores de América, de una constelación que va a estar formada por Juan Azurduy, por Simón Bolívar, de una constelación de satélites que entran en la palma de mi mano, que tienen 10 centímetros por 10 centímetros por 5 centímetros de tamaño, que primero fueron un sueño de un docente y de un grupo de alumnos de una escuela técnica de Mar del Plata, y que luego se transformaron en lo material, en lo concreto, de una empresa que es parte privada, parte estatal, de Innova Space, una empresa con base en la ciudad de Mar del Plata, donde hoy veranean cientos de miles de argentinos. San Martín, como se llama este pico satélite por el tamaño que tiene, o microsatélite, va a brindar un servicio de internet a diferentes sectores o agrícolas o de en el medio del mar, que están alejados de lo que tiene que ver con las redes tradicionales y que hoy por hoy carecen de ese servicio. Reitero esto, tiene que ver con una idea, con un sueño, que llegó a lo más alto, literalmente hablando, ¿no? Que llegó al espacio, y que tiene que ver además con la demostración de que en Argentina, cuando hay voluntad, cuando hay un Estado presente, cuando hay capacidad, educación y desarrollo, se pueden hacer cosas muy, pero muy importantes, de verdad, ¿eh? Esto tiene que ver con una unión y con la presencia del Estado en este caso, la soberanía espacial. Cuando te digan que todo lo de afuera huele mejor, se ve mejor, se siente mejor, es mejor, y que Argentina es un país al que hay que hacer borrón y cuenta nueva, bueno, cuando todo eso lo escuches en los medios de comunicación, en las redes sociales o hasta en una comida familiar, acórdate de este momento y sabe que Argentina no es un país de mierda, y que Argentina tiene la capacidad, reitero esto, estatal, desde los sectores privados y en conjunto, de hacer cosas que están realmente buenísimas. Así arrancamos este Desiguales, en un programa libre de humo, como decimos siempre, como comenzamos todas nuestras emisiones. Voy a ir a la mesa a saludar a mis compañeros, a mi compañera, y a presentar una nota con respecto a esto. Néstor, Nico, Flor, bienvenidos. Buenas noches. Bien, muy bien. La verdad, me emociona, me gusta mucho este tipo de notas, este tipo de hechos. Me parece que son además situaciones que hay que difundir. Y estamos en comunicación con Alejandro Cordero. Él es ese profesor de la Escuela Técnica número 5 de Mar del Plata, que flasheó, creo yo, eso creyeron los alumnos en un momento, Alejandro, ¿qué está flasheando este? Pero que hoy sos también el CEO de Innova Space. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Te agradezco mucho las palabras y pienso 100% todo lo que dijiste de igual forma. ¿Estás emocionado? ¿Estás cansado? ¿Estás exhausto? ¿Cómo estás ahora, Alejandro? Sí, bueno, se mezclan todas esas cuestiones. Realmente soy más enérgico, pero ahora me quedan pocas energías debido a que hace varias noches que no duermo y bueno, nada, estoy con las últimas pilas, digámoslo así, pero nada, muy, muy contento, muy emocionado. Bueno, se dieron muchas sensaciones en ese momento y muchas sorpresas también en ese momento, así que creo que cerró un sueño completo en su primera fase, como yo digo, porque hay muchas fases que van a seguir, pero concretó eso que dijiste vos en su máxima expresión. Si podemos hacer un recorrido de mi vida muy corto, digamos, orígenes muy humildes, con urbano bonaerense, el primer profesional de la familia, bueno, tener mi empresa en su momento, la tuve que cerrar en su momento, ser docente, que es mi vocación y mi profesión, hacer que los chicos entiendan que el camino y la salida de la clase baja, o por lo menos de estar en la periferia, es trabajar y estudiar a la vez. Así que todo eso se vio reflejado en esto, ¿no? Todos los chicos que trabajaron, que son técnicos,
egresados de la técnica, donde yo trabajé la técnica soy número 5 de Mar del Plata, pero también hay ingenieros, ¿no? Ingenieros de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de otras universidades, porque esto obviamente solo no lo podíamos lograr. Hay ingenieros aeroespaciales trabajando en esto, que esto es a nivel científico es muy importante, porque era impensado poder realizar, confeccionar, diseñar un satélite en 9 meses. Bueno, era impensado, ya no es más. Claro. Lo pudimos hacer y ahí está el resultado, ¿no? Alejandro, yo me voy a meter en, bueno, específicamente qué servicio da y cómo funciona, pero vos decías recién, vengo del conurbano bonaerense, soy el primer profesional de mi familia. ¿De dónde venís puntualmente? Yo soy de José Cepaz, nací ahí, viví toda mi vida, casi me mudo a Mar del Plata hace 8 años nomás, pero toda mi vida viví ahí, me crié ahí, en la extrema pobreza, digamos. Bueno, no lo tengo que contar, yo soy una clase 76, digamos, viví los baches de la Argentina, ollas populares, mi papá era el único asalariado de todo el barrio, mandaban a comprar 10 gramos de arroz, 100 gramos de azúcar, eso me lo acuerdo de memoria, ¿no? Al ser mi papá el único asalariado, compartía eso con los demás que no tenían esa suerte y armábamos las ollas en la esquina para que todos comiéramos, toda la manzana, ¿no? Creo que eso era algo normal en ese momento. Para eso yo lo veía como alegría, como goce, porque era compartir con mis amigos. Pero uno entiende que fue algo duro, ¿no? Capaz que mis papás no comían por hacer eso. Yo creo que es muy duro la vida de la pobreza argentina, ¿no? Y la pobreza del mundo, pero yo creo que se combate con educación, ¿no? No hay mucha vuelta. Yo sin desventajas o con muchas más ventajas que otros, pude cursar mi tecnicatura, mi licenciatura. Bueno, yo tengo muchos estudios, o sea, soy licenciado en educación, tengo una maestría en educación, una maestría en negocios, un posgrado en tecnologías, en tecnología de IoT. Bueno, soy profesor en disciplinas técnicas. Bueno, digamos, he estudiado bastante en mi vida y porque así sabía que podía progresar, así que yo creo que eso tiene que ver con eso, ¿no? Se termina o por lo menos en mi cabeza, en ese momento pasaron todas esas cosas, ¿no? Claro. Pensar de dónde vine y a dónde voy. Y como es de bien nacido ser agradecido, siempre vuelvo a la escuela pública porque es la única forma de devolver lo que el Estado a mí me dio. Nico. Sí, Alejandro, bueno, primero felicitaciones, lógicamente, segundo con lo que te queda de energía y de voz también, quería que me cuentes si hay algún momento, si hay un kilómetro cero de este pico satélite, si tuvieses que identificar el momento en el que esto que hoy fue realidad nació. ¿Fue una idea? ¿Fue la primera vez que pasó algo? ¿Dónde encontrás ese kilómetro cero? Y eso fue en el año 2018, cuando empecé a pensarlo en noviembre, qué podía hacer en la escuela para cambiarlo. Yo donde estoy trato de cambiar mi lugar, o sea, siempre tengo un objetivo, ser el mejor en lo que hago, ¿no? Así que el objetivo era cambiar también la realidad de la escuela, así que dije, tenemos que hacer un proyecto que sea diferente a todos, que no se haya hecho nunca y que lo podamos hacer. Así Una que pavada. buscando, indagando, obviamente me encontré que había muchas, digamos, incursiones de esto en otros lugares del mundo, pero nunca se había concretado. Así que, bueno, debido a eso, propuse a los chicos localmente hacer un satélite, pero yo creo que esto es un hito, si lo podemos contar, parece un cuento, pero es un hito histórico, no solamente por el hecho del satélite, sino por cómo se concibe. No existe una experiencia similar en el mundo, eso lo tengo que decir porque ahora que estoy en el rubro no existe una experiencia similar. No existe una experiencia que algo que nazca de una escuela pública encima de secundaria pueda llevarse a la realidad y profesionalizarse y hacer un proyecto que hoy está valuado a más de 40 millones de dólares. Claro. Pensaba, Alejandro, buenas noches, que desde una concepción filosófico-política para un sector de la Argentina vos no existís, porque nos han dicho que nadie que salga de la extrema pobreza en la provincia de Buenos Aires puede acceder a la universidad, de manera tal que vos debes ser un holograma y que no estás existiendo ahí. Lo que me pregunto es si realmente esta experiencia personal tuya con tus alumnos se puede multiplicar, crear muchos Alejandros con muchos de sus alumnos, replicando esta experiencia en distintos ámbitos de la ciencia y la tecnología. Sí, yo creo que esto es totalmente posible, pero yo voy un paso más allá. Esto no tiene que quedar en manos de muchos Alejandros, porque dejamos librado al azar la buena voluntad de las personas, que no la descarto.
pero tiene que ser una política de Estado. Esto lo conversé muchas veces. Hacer digamos, un pedagogo, yo voy un paso más. O sea, nosotros tenemos que tener políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos y que realmente pensemos en qué escuela queremos, porque pensando en la educación, ¿no? Tenemos aulas del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces, Claro. ¿qué estamos haciendo para cambiar todo eso viejo que está obsoleto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran desafío que me encontré en las aulas y que se encuentran cada uno de mis compañeros y colegas docentes, ¿no? Porque el rol docente siempre es muy vapuleado, siempre, pero hay que entender un poco la profesionalización del ser docente porque es muy difícil, ¿no? Somos muy mal pagos, eso también lo saben, ¿no? No es que Sí, es es una algo realidad. público lo que ¿no? Pero nada, esto tiene que cambiar, tiene que haber digamos, hay que pensar en serio de vuelta, volver a repensar la educación. Realmente, todos los arcos políticos tienen que replantearse qué educación vamos a proponerle a nuestra Argentina para los próximos 50 años. Y lo estoy diciendo en serio, porque si no hacemos un cambio rápidamente, nos vamos a quedar fuera del ecosistema actual mundial, ¿no? Entonces, Alejandro. sí. Sí, quería consultarte, bueno, este proyecto que nació en un aula, que decías, hoy de 40 millones de dólares recibieron muchos millones de pesos también del Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Se puede pensar en esto que salió de un aula en una empresa que siga creciendo, que genere empleo, que exporte, que traiga dólares al país? Claro, esto es lo que nosotros pensamos como concepto de nación o de startup, ¿no? O sea, también nosotros, es una startup nacional, tiene el 99% de su gente es argentina. Todo lo que, no solamente hay inversión del Estado a través de unas CNRs que nos brindaron, sino que también hay inversión privada. Eso lo hizo una aceleradora que es acá de Mar del Plata, se llama Neutron, que digamos sigue soportándonos a nivel económico. Así que hay una inversión público-privada, que eso es un tabú, mentira, porque en el mundo hace 1 millón de años que se trabaja así, Ujú. pero no es un tabú articular entre lo privado y lo estatal, porque así funciona el mundo. Entonces eso para mí es el primer gran tabú que hay que romper, que de hecho nosotros lo rompimos con esto, y que bueno, como vos decís, creo que el Estado está muy presente, por lo menos en esto tengo que decirlo fervientemente, un apoyo incondicional de todas las partes, digo no solamente políticos, sino también en la parte de la universidad, en la Universidad Nacional de La Plata, que nos brindó todas las instalaciones en forma gratuita, la Ujú. Universidad Nacional de San Martín, la CENEA, bueno, todos los entes que trabajan para el Estado, pero la verdad es que se brindan en forma muy rápida y la verdad que encontramos muy buenas soluciones en eso. Y bueno, por eso pudimos lograr lo que logramos, ¿no? Claro. Déjame mencionar, Alejandro, a Maximiliano González Kunz, que es de Neutron, la empresa que vos mencionabas con la cual te asociaste para que esto sea posible, y a Iván Mellina y a Luca Uriarte, que son los dos alumnos que hoy tienen 20, 21 años, o sea, son unos bebés que son parte de este proyecto. 20 años, fíjate, conoce una chica, un chico y le dicen, no, porque yo creo un yo pongo satélite. satélites en órbita. ¿Vos qué haces? ¿Vos a qué te Yo tiro dedicas? satélites al espacio. Y es como, ¿qué? Me está mintiendo, ¿no? Cuando uno piensa que Luca y que Iván mienten, ¿no? Cuando chamullan con eso. No, bueno, recuerden esos nombres porque para mí son los próximos Elon Musk del futuro, así Wow. que por eso son 5 años. Ellos están ahora estudiando en tercer año de ingeniería, promocionan todas las materias, fíjense si no son eruditos, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? En la Claro. universidad pública. Claro. Para que nos lo expliques brevemente y a modo simple, porque no somos técnicos ni nada que se le parezca, pero ¿cuál es el objetivo de San Martín ahora y de que después se le sumen, lo que me encantan además los nombres que les van a poner, Juana Zurdo y Simón Bolívar, para conformar esta constelación Libertadores de América? Bueno, primero la función de nuestros satélites es dar comunicaciones para la sensorización de la agricultura, la minería y el petróleo. La sensorización en este tipo de lugares generalmente es remoto, no hay comunicaciones, entonces vamos a dar una solución precisa, ¿no? Donde el sensor, por ejemplo en un silo bolsa, me va a mandar la información necesaria y el productor va a saber en cualquier parte del mundo que en su celular qué es lo que está pasando, ¿no? Ajá. Eso es simplemente reduciéndolo gráficamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero esta constelación está pensada por más de 110 satélites, se llama Libertadores de América porque pensé en la patria grande, ¿no? También por mis chicos, yo tengo, no solamente son argentinos, tengo trabajando gente de Venezuela, gente de Brasil, gente de Perú, que digamos, conforman este gran equipo que nosotros tenemos, ¿no? Grandes profesionales de la industria espacial. Entonces, para mí es un homenaje que esto se llame la constelación Libertadores de América y que primero sea el padre de padres
que yo dije, tiene un objetivo este nombre, no es al azar. San Martín nos va a estar mirando de arriba, y San Martín es el padre de la plata que dijo, somos todos juntos o no somos nada, ¿no? O sea, el simboliza la unión, ¿no? No hay grieta con San Martín, nadie puede decir nada de San Martín. Entonces, yo creo que, más allá de otros próceres, ¿no? Pero creo que San Martín por lo menos piensa lo que yo pienso en esto, ¿no? Que tenemos que hacerlo juntos, hay que remarla. Este es nuestro país, con matices y con colores. No es una porquería, no es que no sirve nada, no, al revés. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible desde nuestro mundo para cambiarlo. Es fácil decir, no, esto no sirve, o no consigo técnicos porque no sirven, o me quiero ir porque... Bueno, sí, o sea, yo respeto todas esas posiciones, pero la mejor opción es redoblo la apuesta. Yo tuve 2 veces la posibilidad de irme al país, porque la verdad que a veces, te digo, me habían dado ganas, eso fue en el 2001. Y ¿Vos tenías ahí una empresa que quebró? Sí, tengo mi empresa que quebró, era una empresa metalúrgica. Ajá. Fíjate la utopía, ¿no? Sí. Mi papá empleado metalúrgico y yo empresario metalúrgico, ¿no? Entonces, ese para mí fue el gran cambio, yo darme cuenta de que pasé de que mi papá era empleado metalúrgico a ser empleador metalúrgico. Claro. Entonces, fue un paradigma que quebré ahí, que bueno, también me hizo un escozor en el pecho. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Acá la Argentina tiene esos vaivenes que dependen de los momentos políticos, pero nada, yo creo que tratamos siempre de poner nuestro mejor esfuerzo, sí, claro, y no irnos. Lo mismo hizo Maximiliano Kunz, que es un empresario súper exitoso, y la verdad que se prendió este proyecto porque escuchó a un loco y encontré a otro loco que me entendió. Claro. Entonces hay que apostar a estos proyectos que empiezan con un bosquejo y que todavía no son nada, claro, y que hoy se convirtieron rápidamente, en 1 año y medio, en un proyecto evaluado, ¿no? Lo último que te quiero preguntar, Alejandro, es si tus papás viven, si te dijeron algo, y si no viven, ¿qué te hubiesen dicho? Sí, viven, nada, no, bueno, qué sé yo, es el orgullo. Recién hablé con mi mamá, después de tanto mensaje que tenía, y nada, se conmovió. Dice que todos los vecinos del barrio fueron a la casa para saludarle y decirle, y que me vieron en la tele. Y nada, bueno, eso me llenó de emoción porque sinceramente casi me voy a poner a llorar, pero creo que me hace revivir mi infancia, ¿no? Y bueno, nada, creo que eso fue bonito, o sea, no tengo que decir, porque hay gente que la pasa muy mal en Argentina. Yo nunca puedo decir que me faltó de comer, a mí eso también es muy importante, ¿no? Pero mis padres no sé, eso yo no lo sé, no lo vi, pero estoy seguro que sí, que no han comido. Claro. Entonces me duele mucho, ¿no? Me duele mucho lo que pasa, pero hay que pelearla, hay que estudiar, hay que trabajar, eso le digo a los chicos, estudien, esfuércense, hagan todo con pasión, y nada, todo va a tener resultados, todo siempre va a salir bien, así que en eso Innova Space dice, hacemos posible lo imposible. Este es el Alejandro, qué bueno que no lloraste porque iba a llorar yo también, yo estaba al borde. Dije, ay, que sea la última pregunta, por favor. Qué bueno que cambió de tono. No, Alejandro, gracias. Gracias de verdad por tu tiempo, te felicito a vos, a todo tu equipo de trabajo, y nos enorgullecen como argentinos, así que gracias. Gracias, como digo en un tuit, viva la patria. Gracias. Bueno, me gustó arrancar con esta nota, gracias a la producción también por haberse copado con el tema. Interesante, porque tiene que ver también con la inversión del Estado, dónde va la guita, ¿no? La famosa, bueno, ¿dónde está la plata de los argentinos? Bueno, también está acá, ahora volando, ¿no? Pero además plantea un desafío interesante, sí, claro, ¿no? Esa idea de aulas del 19 con alumnos del 21, del siglo XXI y docentes del 20, es un desafío tremendo. Sí, tremendo. Además, a veces, planteado así es brutal. Sí, a veces estamos discutiendo todo el tiempo si hay que financiar la ciencia, y sí, hay que financiar la ciencia porque, digamos, es el futuro, es la salida laboral que le están dando a estos chicos, es esta empresa nueva que va a dar trabajo, como dijo, así que son discusiones de la coyuntura que, digamos, que no tienen mucho sentido. Volvemos ahora a la realidad dura y pura que tenemos en Desiguales. Sí, porque yo siento, después de conocer el caso de estos chicos de 20, siento que no hice nada de mi vida. No, nada. Porque es que no hiciste nada. No te lo queríamos decir, pero ya que... No, yo sé que lo estabas pensando, me doy cuenta. Pero imagínate que te venga a chamullar en serio, ¿no te dice eso? Yo digo, sí. Wow. Sí. Wow, bueno, pagame la vida. Gana por mentiroso, claro. Yo le creo. ¿De qué vamos a hablar, Néstor, además? Vamos a decía Pancho Ibáñez, en realidad lo decía Sócrates hace varios siglos, pero decía Pancho Ibáñez que todo tiene que ver con todo.
Vamos a ver si existe alguna posibilidad de que el homicidio de Lucas González alimente la teoría del suicidio de Alberto Nisman. Me quedé pensando Fíjate en la que unión. tenés mal la nota, fíjate. Me quedé pensando en el nexo entre el crimen de Lucas González y lo que yo no sé si la justicia ya determinó si fue un suicidio o no de Alberto Nisman. Lo que está establecido hasta ahora en la justicia es que Alberto Nisman fue asesinado sobre la base de un peritaje que hizo la Gendarmería, que es muy cuestionado, que parece un traje hecho a medida de una teoría preconcebida. Hay toda una discusión respecto de si Nisman se suicidó o lo mataron. Hay algunos detalles que tienen que ver con la muerte de Lucas González, con el crimen de Lucas González, que permiten sacar conclusiones que llevan ineludiblemente a Alberto Nisman. A propósito, la semana que viene se van a cumplir un nuevo aniversario de su muerte. Bueno, vamos a buscar por ese lado a ver qué vuelta le encontramos. Qué desafío, Espósito. Lo voy a saltear a Fiorentino, voy a Flor porque después seguimos con Nico. Flor. Así es, vamos a estar hablando del dato de inflación que se conoció hoy, qué pasó con la inflación, qué viene pasando en los últimos años y te voy a sumar también qué viene pasando a nivel internacional con la inflación, un fenómeno que, sacando a Argentina y otros países, el mundo ya se había olvidado del tema de inflación y volvió y se vuelve a hablar de la inflación en otros países, así que vamos a estar detallando todo eso. Fiorentino. Yo cuando tengo calor me pongo lúdico, así que traje un jueguito hoy para para que ustedes tres adivinen. Yo traje 3 frases de Patricia Bullrich que extraje de una entrevista que le dio hoy al diario Clarín y van a tener que adivinar de qué persona se está hablando en cada una de las frases. Arranquemos a jugar. ¿Querés arrancar a jugar? Sí, claro. Ahí la sí. tenemos, mira. ¿De quién Antes es? que nada, Sí. ¿cuál es el premio? ¿Qué nos Claro, llevamos? sí. Claro, porque Es vamos a un jugar. satélite, ponen un satélite con tu nombre. pico caramba. satélite. Interesante. Un pico satélite en Néstor Bien. Espósito. Quiero Vamos a ganar poner. entonces. Vamos a ver, ahí decíamos, ¿de quiénes habla Patricia Bullrich? Arranquemos con esta primera oración, esta primera frase, Dale. que a ver si la podemos ver. Dice, una cosa es una autocrítica y otra cosa que repitamos un relato kirchnerista. Lo que se está discutiendo es una mirada más histórica del rol del kirchnerismo y el peronismo. A ver si adivinan Yo sé. ¿A quién acusa Patricia Bullrich de repetir el relato kirchnerista? Sí, Morales. yo digo Gerardo Morales también. ¿Adivinaron Vamos las dos? todavía. Vamos. Y eso que, ¿se acuerda que yo les conté el martes que eran amigos? Sí, que eran amigos Muy cuando amigos. fueron diputados, No, fueron compañeros de gabinete. de gabinete, sí. El gobierno de la Alianza. En la Alianza. Uno era ministro de Trabajo y, si no recuerdo mal, ministro de Desarrollo O sea, Social. 20 años de amistad. Secretario. Era Gerardo Morales. Así que ahí vemos los mensajes subliminales que manda Patricia Bullrich. Sin nombrar, tenemos un segundo caso. A ver. A ver si lo agarran. Dice, mientras la Argentina tenga 2 grandes coaliciones, va a tener más posibilidades nuestra coalición. Se han tomado decisiones para otras incorporaciones, como López Murphy y Stolbizer. Algunos piensan que es con un sector del kirchnerismo. No hay que decir, de esta agua no beberás. Nunca digas nunca, Cuando ¿no? Patricia Bullrich Patricia. dice, de esta agua no beberás. ¿Cuál es la cara que tiene esa agua de la que ella no se anima a decir que nunca va a tener que beber? Javier Milei. Javier Milei, Obvio. claramente, con quien mirá. recordemos que ya tuvo fotos, ya han incluso coordinado proyectos de ley para el Congreso de la Nación, como los que presentaron para la baja de impuestos entre un sector más ultra del bloque del PRO y los 2 diputados que ingresaron por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei Ahora, y... Sí. es un poco el puente ella, ¿no? Entre lo que sería PRO, Juntos por el Cambio y Milei. Es la que se abrazó en un canal de televisión, es la que tira este tipo de frases de nunca digas nunca, como es la que le tira un guiño. Sí, podemos decir que es la pared de la derecha en el PRO, Claro. digamos, Sí. y que para llegar a Milei, como Exacto. decimos siempre, hay que hacer un boquete. Es cierto también que esa pared tiene otro componente, que es Mauricio Macri, quien ha dicho que en más de una oportunidad dijo que Javier Milei representa muchas de sus ideas. Esto lo dijo el expresidente Mauricio Macri. Y contó que se juntaron además. Y contó que se juntaron, además, también se juntó con José Luis Espert. Y nos queda un último caso. ¿Puedo Sí. volver un segundo a lo Podés anterior? volver a donde vos quieras. Si vos abrís más a la derecha, ¿no corres el riesgo de lo que tenés más a la izquierda, por decirlo de alguna manera, se te caiga? Y es Que la... se te caigan para el centro, digamos. Es la manta, la discusión es, sí, eso te pasa. La discusión siempre es hacia dónde tenés más para ganar. Digamos, cuando vos te corres más a la derecha, lógicamente perdés, en este caso sería del Y centro, lo ¿no? que están leyendo es que la sociedad argentina se corrió a la derecha, por eso van para allá. Al menos en términos discursivos, evidentemente, a ver,
no tiene grandes herramientas hoy Juntos por el Cambio para levantar la bandera de lo que fue su propia gestión en materia económica. ¿A qué están apuntando? A como, bueno, tendríamos que haber hecho esto más rápido, más profundo, más radicalizado, más Milei. Por ejemplo, Wow. Se me ocurre en términos discursivos. Y nos queda un último caso que, a ver si, por ahí no, este no es, este es el que vimos recién, a ver si lo podemos pasar. Lo tenemos a mano, si no lo leo yo, creo que lo tengo por acá. Que dice, espérame que lo encuentre ahora, dice, es una sana competencia para ver cuál es la idea, la forma, el carácter, la actitud que deben tener los partidos y los líderes en Juntos por el Cambio. Hasta ahí nada. Considero que una de las cosas más importantes que se van a discutir y se están discutiendo desde que dejamos el gobierno es eso, la actitud y la valentía de un cambio disruptivo, o sea, el que representaría ella misma, o un cambio más corporativo, consensuado, que en mi mirada es continuidad. Será la sociedad la que elija hasta dónde se anima. Tiene que ser alguien ¿Quién de de la sus UCR? socios Para. de Consenso. Juntos por el La Cambio? palabra clave es consenso, ¿no? Tiene que ser alguien de la UCR. Consenso y continuidad, dijo, no solo, ¿Continuidad? ¿Puedo jugármela por la reta o Yo creo lo estoy mismo. cualquiera? Creo que es Lustó. Horacio Rodríguez Larreta. Han ganado mis compañeros. Ah, picó satélite a mi nombre. Porque estaba hablando de Horacio Rodríguez Larreta en un mensaje muy subliminal. Claramente recordemos que tanto Patricia Bullrich como en su momento Elisa Carrió, siempre que pueden le achacan su íntima amistad con Sergio Massa y su posición a veces fluctuante, que últimamente no es tan fluctuante. Nico lo está acusando de tibio, poco menos. Un poquitito sí. Claro. Un poquitito sí. Ahora, me sorprende que sea Larreta porque, digo, si era de la UCR, en todo caso es otro partido dentro de la coalición. Acá estamos hablando de un propio, digo, de un pura sangre. No, bueno, pero Horacio Rodríguez Larreta fue funcionario del gobierno anterior radical, fue funcionario Pero de la ella Alianza. también. Sí. Sí, también, bueno. Sí. Ahí el punto, lógicamente, está por la conducción del macrismo, del PRO. Van a tener la interna Larreta-Bullrich, no sé cuánto tiempo va a durar Desiguales, pero la interna Larreta-Bullrich va a durar más. ¿Vos decís que puede superar incluso una presidencial? Recordemos que, también lo contábamos el martes, que después de ganar la elección llevando a María Eugenia Vidal como primera candidata a diputada nacional, con el 44% de los votos, Patricia Bullrich fue la primera que dijo el resultado en la ciudad no fue el que esperaba. Sí, es verdad. 44%. Un resultado en la ciudad que se dio después de que ella cediera su propia candidatura, que ella quería ser la cabeza de la lista. Ella es la que, como Mauricio Macri, impulsaba o al revés, rechazaba el retorno de María Eugenia Vidal, iba a decir la mudanza, pero ya se había mudado de la ciudad para la provincia, el retorno de María Eugenia Vidal de la provincia a la ciudad de Buenos Aires. Finalmente se impuso Larreta con su estrategia, por eso en cuanto pudo facturarle el resultado, que 44% en la ciudad, me parece que es un buen resultado igual, pero para las expectativas que al menos Patricia Bullrich tenía, le pareció poco. Veremos qué pasa, ¿no? Porque en la publicidad de alcoholes y palomas viene ganando Bullrich, con lo cual tan mal no le va. Sí. ¿No? Igual, Digo, viste que los a propios fin de nombres lo cuentas, dicen. Los puertos se los va llevando. Es que cuando vos decís hay halcones y palomas, Claro, el yo halcón no quiero ser siempre será- prejuicioso, pero yo imagino que en una Exacto. pelea entre un halcón y una paloma, Claro. la paloma lleva la de perder de mínima. Sí. Así que verdad. algo parecido viene pasando en Juntos por el Cambio. Es verdad. Están ya en el living de Desiguales Nicolás Boskin y Delfina Rossi, economistas, para hablar de lo que nos va a presentar Flor. Tiene que ver con la inflación. Hoy el INDEC dio a conocer, el resultado final de 2021. Sí, así es. Tenemos con el dato de diciembre, que se conoció hoy por el INDEC, tenemos para analizar qué pasó durante todo el 2021 y ahí lo vemos, ¿no? La inflación de diciembre, 3,8%, más elevada de lo que venía en noviembre, y el total entonces para 2021 que terminó en 50,9%, que era lo que el gobierno no quería, que arranque con 5, digamos. Claro, es un montón. Claro, porque te recuerda a qué, a la inflación récord del 2019, que llegó al 54%, cuando el expresidente anterior dejó la presidencia. Justamente la inflación récord desde 1991, si bien no se la superó, pero estás en una inflación elevada en los últimos años. De hecho, trajimos para ver justamente cómo viene la evolución de los últimos años, de la inflación del 2017 para acá, una inflación que va creciendo con los años. Mira, 2017 casi 25%. Ay, hoy parece nada, Hermoso 25%, parece, ¿no? Sí. Todos firmamos un 25%. Sí, para el mundo es un montón, pero sí, en ese momento estaba muy bien comparado con la actualidad. 2018 entonces trepa casi 48%. A partir de 2018 pasa justamente la devaluación, ¿no? Cuando el dólar empezaba a subir de un momento a otro, que pegaba esos saltos. Bueno, esa fue la explicación de la inflación en 2018 y 2019.
2019 se alcanza el récord de las últimas tres décadas, 54% casi. 2019, año de la pandemia, ahí baja mucho la inflación, 36%, se produce una baja muy fuerte, pero en 2021, entonces este cierre muy elevado del 50,9%. Análisis que se hacen en el gobierno sobre esto, digo, sabían que era el número que se venía, pero teniendo en cuenta que el presupuesto no se aprobó y que hay que cerrar con el Fondo Monetario Internacional, no creo que sea muy, digamos, una muy buena noticia. No, así es. De hecho, justamente horas más tarde que se conoce el dato, se relanza el programa Precios Cuidados, en el que está el mismísimo presidente Alberto Fernández, digo, no está solamente el secretario de Comercio Interior, y donde habla de este programa de Precios Cuidados como una de las tantas anclas que debería tener la inflación, pero además se refiere a los empresarios y pide diálogo, pide llegar a acuerdos con el tema del acuerdo de precios y salarios como una de las tantas patas a las que va a buscar recurrir el gobierno para intentar bajar la inflación y con apoyo del Fondo Monetario. También trajimos de inflación internacional. A ver. Te quiero hablar porque mira lo que está pasando en el mundo. En Estados Unidos la inflación fue de 7% y uno dice, qué bajito, pero mira, récord desde 1982. Claro. Algunos no habían nacido, ¿no? Por acá en 1982. Me parece que vos y yo. Claro. Nosotras dos, Flor. Claro, somos las Me jóvenes. parece que de acá Delfina de la tampoco. mesa. Ahí está. Y Nico tampoco. Los invitados mira, tampoco. no, muy jóvenes nuestros invitados expertos en economía. Sí, Hay chochos, Espósito. hubo personas que quedaron expuestas, Néstor, y me parece que somos vos y yo. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Mirá, te traje de Estados Unidos, te traje también de España, 6,7% de la inflación en 2021, récord desde 1992, Brasil 10,1%, récord desde 2015, de los últimos 6 años. Venezuela no fue récord porque había tenido otros récords superiores, pero mirá, el índice más alto del mundo y obviamente claro. Latinoamérica 686%. Motivos un poco que explican la inflación global y también en Argentina tiene que ver con, primero, todos los países emitiendo para poder salvar las economías, una de las razones. Otra razón, suba en el precio de commodities, alimentos, combustibles, petróleo, todo eso. Y el tercer gran motivo, obviamente son muchos más, pero para resumirlos en 3, tiene que ver con que el mundo salió de la pandemia en 2021, no del todo, obviamente, pero salió la gente a consumir. Terminaron lo que fueron las cuarentenas y se produjo un cuello de botella en la producción, digamos. Claro. Todas las empresas no estaban preparadas para asistir. Vimos un montón de imágenes de lo que pasaba con el transporte, los puertos cargadísimos de todo lo que tiene que ver con el transporte de mercadería. Y bueno, esos son un poco los 3 motivos que dieron vuelta por todo el mundo. Un mundo que entras a cualquier medio internacional y la primera noticia es récord de inflación, ¿qué va a hacer el Banco Central? Digo, es un problemón a nivel global. Bueno, ya vamos a ir al living con nuestros invitados, pero hoy justamente el presidente Alberto Fernández, cuando oficialmente presentaba Precios Cuidados, hablaba de la multicausalidad de la inflación. Una vez más hablamos de muchas causas, decía, tiene incluso que ver con lo psicológico, dijo el presidente Alberto Fernández. Delfina, Nicolás, gracias a los dos por haber venido y por bancarse el calor, además. Porque está caluroso. Están bien, ¿no? Estamos bien. En cualquier momento pegaremos abanico todos hoy en el estudio de Desiguales. Bueno, fuera de este estudio, no sé, pero deben hacer como 30 y pico a esta hora de la noche. No tengo la temperatura en este momento, pero por ahí debe andar. Si les parece, antes de comenzar, escuchamos al presidente Alberto Fernández justamente hablando de la inflación que se conoció hoy. Que lo que la Argentina necesita es crecer y desarrollarse. Y desarrollarse en una sociedad con mejores condiciones de igualdad. Y que para que esa igualdad se logre y que para que el que vive de un sueldo pueda hacer rendir bien su sueldo, su ingreso, la lucha contra la inflación es un tema central. Y la inflación en la Argentina, ya ahora no lo decimos Martín y yo solamente, sino que lo dicen los organismos internacionales de crédito, en la Argentina no tienen una sola causa. La inflación no es el resultado de la emisión monetaria, sino el resultado de muchas cosas. El resultado de muchas cosas, ¿no? Decía el presidente Alberto Fernández. Lo que yo me pregunto es si el FMI también está entendiendo eso, porque Flor hablaba de Estados Unidos, hablaba del mundo, pero cuando, bueno, se pide una reducción del déficit, cuando se habla de un plan por delante, ¿hasta qué punto hay un entendimiento, ¿no?, sobre las condiciones argentinas?
Bueno, la verdad que yo antes de venir acá estaba repasando el famoso informe que publicó en diciembre el Fondo Monetario con esta obsesión de lo que llamamos las metas por inflación, que fue el programa que tuvo Sturzenegger tan fracasado, ¿no? Recuerden esta idea de, bueno, el Banco Central va a tener una meta de inflación y después Sanlerich redobla la apuesta y dice, bueno, secamos la plaza y directamente saquemos pesos y con eso va a bajar la inflación, y teníamos la inflación récord de la que mencionaban del 2019 del 54%, ¿no? Hay un reconocimiento de lo fallido de esa situación. Y está claro que uno de los síntomas que más molestan de la situación de debilidad macroeconómica de la Argentina de hoy es la inflación. Pero me parece que es necesario resaltar esta idea, que es una consecuencia de otros desequilibrios y de una gran crisis que tenemos, que tiene que ver con nuestro sector externo, tiene que ver con la necesidad que tenemos de recomponer reservas, de achicar la brecha cambiaria, de tener una estabilidad cambiaria que no solamente sea producto de una voluntad política, sino también de aumentar nuestras exportaciones y con eso conseguir efectivamente, como viene diciendo el ministro Guzmán, tranquilizar la economía, ¿no? Sí, yo creo que está claro que la inflación molesta. La inflación es algo que molesta. Uno no sabe si hay que comprar algo, no sabe si es caro o si es barato, cuesta proyectar, cuesta pensar a futuro. Efectivamente, la inflación es algo que molesta. Ahora, el dato significativo, lo que nos tenemos que preocupar nosotros cuando vemos la evolución de la inflación, es su comparación con los salarios. Ese es el dato fundamental. Porque lo que importa, cuando hablamos de la inflación, porque no llegamos a fin de mes, ¿no? No llegamos a fin de mes es algo que se calcula en función de la relación entre la inflación y los salarios y el nivel de empleo, porque hay mucha gente que por ahí no llega a fin de mes porque no tiene trabajo. Entonces, si comparamos, si analizamos los datos del año 2021, lo que encontramos es que el salario real, que es el cociente entre los salarios y los precios, quiere decir cuántos kilos de comida son los que vale tu salario. Claro. Ese dato en el año 2021 está dando levemente superior a 2020. Levemente superior. Quiere decir, en línea general, ese salario real está subiendo poquito. Muy poquito quizás. Veníamos con mucha desigualdad. Con mucha desigualdad, claro. Sobre todo impulsado por el sector formal. El sector informal viene más rezagado. Pero es cierto que el salario real está subiendo un poquito. Por eso cuando comparamos con el 2019, que es el año de inflación récord, pero uno dice 51, 54, es más o menos lo mismo, pero veamos lo que pasó con el salario real en el 2019, que se derrumbó. Y también se siguió derrumbando en el 2020. Digamos. Entonces, venimos de 3 años seguidos de caída fuerte del salario real. Y en el 2021 tenemos una recuperación del salario nominal, que es, en algunos sectores, en general en promedio, un poquito por encima de la inflación, pero todavía no lo suficiente como para recuperar lo que se viene perdiendo en los últimos años. Bueno, ayer vinieron Daniel Moreira, un industrial pyme, y Juan Fera también, dueño de Marolio y Maxi Consumo, y lo que decían es: estamos ya a un nivel de producción similar a 2019, pero 2019 era una base baja. Digo, no es que estamos a un nivel en el cual queríamos quedarnos, por el contrario, 2019 era un momento en el que queríamos cambiar el chip o crecer. ¿Ustedes coinciden con esto? Depende de cada sector. Hay sectores que están un poco más arriba. Hay sectores, pensando sobre todo en la industria, hay sectores que están en niveles de 2018, 2017. 2017 fue el pico, si quiere, de crecimiento. Hay sectores que todavía están mucho más rezagados. Y hay muchos sectores que, sobre todo sectores de servicios, donde toda la dinámica de la pandemia ha cambiado completamente la dinámica de trabajo. Entonces es muy difícil hacer comparaciones, pero sí, efectivamente uno podría decir, viendo el PBI del país, más o menos, lo que estamos en el 2021, estamos de alguna forma recuperando un poquito por encima de lo que cayó el PBI en el 2020. Con lo que obviamente estamos todavía lejos de nuestro ingreso per cápita del 2017, que es el más alto de la década. Sí, se puede pensar en bajar la inflación si este 2022 el gobierno quiere que los salarios le ganen a la inflación, quiere que también descongelar tarifas después de 2 años, y esas son unas de las 2 anclas, digamos, y como tercer ancla quiere que el dólar no se retrase. Con esas 3 cosas, ¿se puede bajar la inflación? Insisto, me parece que tenemos mucho componente inflacionario que tiene que ver con las expectativas de devaluación y con una recuperación de márgenes, sobre todo si uno ve la composición de la inflación este mes, tenés que hoteles y restaurantes. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y tabaco. Vemos sectores que daría la sensación que están recomponiendo margen de lo que perdieron durante la pandemia en un momento de reactivación económica de sus sectores.
Dicho eso, que habría que analizar como más en profundidad de cuáles son esos márgenes, además de que muchos se benefician directamente del cepo, digamos, de la política de control de cambios que tiene el país. Entonces, creo que una normalización también en términos cambiarios nos va a permitir también que comportamientos de aceleración de importaciones, refijar precios en función de la expectativa de devaluación del dólar, etcétera, se vayan modificando, ¿no? En ese sentido, la política del Banco Central de fijar una nueva LELIQ a 180 días con una tasa del 44%, busca cambiar un poco una expectativa de un mercado que tiene una tasa de inflación más cerca del 50%, ¿no? Hay que ver si eso tiene un correlato, pero acá me parece que los comportamientos micros que nos llevan a esta conformación de precios tienen mucho que ver con la macro. Si conseguimos estabilizar eso, me parece que efectivamente se puede tener un ritmo de crawling peg, ¿no? De cómo va siguiendo la devaluación del dólar a los precios, un poquito más acelerada de la que vimos en el 2020, y podemos intentar que los salarios efectivamente vayan recuperando el poder adquisitivo. Me parece que la medida de precios cuidados es fundamental, sobre todo para cuidar la canasta básica de los sectores más vulnerables, ¿no? Las noticias de hoy es que una familia promedio, para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires, necesita un ingreso de 76.000 pesos por mes. Claro. Digo, estamos hablando de números muy elevados y que seguramente quienes nos escuchan o no es su situación o conocen mucha gente que no están en esa situación y se dan cuenta que viven por debajo de la línea de la pobreza. Sí, claro. Nico. Sí, no, recién escuchaba a Nicolás que decía que la manera correcta, digamos, o la manera completa de interpretar la inflación es respecto a los ingresos, y ahí también me interesaba, a ver si se podía dar este enfoque, la comparación ya no solo salario-inflación, sino salario-dólar, porque yo no tengo los números muy frescos, pero creo que en diciembre de 2015 el salario promedio estaba entre 500 y 600 dólares y cuando Mauricio Macri dejó el gobierno había bajado entre 350 y 400. Digo, ¿hay una expectativa también de recuperar salario en relación al dólar, ya no solo respecto a la inflación? Sí, a ver, uno puede decir, si tienes tres precios básicos nominales, precios, salarios y dólares, los tres cocientes son el salario en dólares, el salario real y el tipo de cambio real, que vendrían a ser las divisiones entre esos tres, que te dan los parámetros más o menos reales, si se quiere, del funcionamiento. Efectivamente, lo que estuvimos teniendo en el año en los 2018, 2019 y 2020 es un empeoramiento del salario real y un aumento del tipo de cambio real. Efectivamente, el país se hizo más barato y el exterior se nos hizo más caro. El salario en dólares es el reflejo de eso. Efectivamente, el salario en dólares como elemento para evaluar competitividad es el que sirve, porque dice, para una inversión extranjera, cuán caro es contratar trabajo argentino en relación a otros países. Claro. Pero el salario en dólares no es una referencia muy fidedigna para evaluar calidad de vida, porque nuestro salario en dólares, nosotros no ganamos en dólares, sino pagamos en dólares. Entonces, cuando hacen comparaciones de esto cuesta tanto, nuestros salarios son tan pocos dólares, comparado con lo que ganás en otro país, y aparecen medios de comunicación que muestran que trabajando otra cosa afuera ganás un montón de dólares o mucho más de lo que ganás acá con un trabajo más calificado. Y sí, pero el costo de vida en el medio está jugando. Entonces, efectivamente, el salario en dólares es una variable relevante, es una variable que sirve como indicadora de la competitividad, sirve como indicadora en muchos casos de la capacidad que tiene el país para también hacer compras e importar insumos para producir, que son necesarios. Digo, un país en general, los países con salario en dólares más altos son países en los que se vive mejor. Eso es un indicador que pasa. Pero comparando un mismo país en el largo plazo, en un plazo más mediano, yo diría, a mí me preocupa más el salario real y sobre todo me preocupa más el ingreso real en general, entendiendo tanto a los salarios como también pensando en el nivel de empleo y cuánta gente que no tiene trabajo y puede tenerlo. Sí, yo te preguntaba esto porque uno de los planteos que viene haciendo sobre todo la vicepresidenta, pero no únicamente, es respecto a la bimonetariedad de nuestra economía. Digo, más allá de la valoración del salario en dólares a la hora de compararse, a la hora de la inversión con otros países, digo, hay un montón de cosas, bueno, ni hablar de propiedades, cuando las personas que cambian autos, los autos tienen componentes dolarizados cada vez menos, por suerte, pero muy altos, digo, también impacta directamente en la economía, por ahí no de los sectores más bajos, pero sí de los sectores medios. No, está claro que impacta, está claro que el dólar es una variable fundamental y te diría, en general, el salario real y el tipo de cambio real se mueven de forma opuesta.
En general, cuando el tipo de cambio real sube, como somos un país más barato, los salarios bajan. Por eso, las devaluaciones, que en principio cuando la economía devalúa la moneda, que hay mucha gente que pide devaluar la moneda, porque aparentemente la devaluación te daría competitividad, la principal víctima de cualquier devaluación es el salario. Sí, claro. Entonces, de hecho, una de las cosas que está, digamos, todo el enjambre macroeconómico, cambiario, regulatorio, que está establecido con el cepo y todo eso, tiene como objetivo evitar una devaluación. Digo, si vos levantás el cepo, lo que muchos piden, levantar el cepo y volver a una economía con un solo tipo de cambio y normalizar un montón de cosas, el resultado es una devaluación y el resultado de esa devaluación es una caída brutal del salario real. Y eso es lo que se quiere evitar de alguna manera, lo cual es lógico. Acá me parece importante resaltar que la caída del salario real mejor dicho, el salario en dólares se produce con las megas devaluaciones del 2018 y aún hoy pagamos las consecuencias, digo. ¿Qué año 2018, no? ¿Qué decisiones tomaron ustedes en 2018? ¿Alguno quiere contar algo? Ay, no sé. Pero hoy el gobierno gestiona esas decisiones, gestiona ese acuerdo, ese mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso. Y por tanto, digamos, si el objetivo es recuperar el salario en dólares, que puede sonar muy bien en términos de campaña, más allá de lo que se explicaba de la necesidad de generar condiciones de vida dignas, el foco lo tenemos que poner, insisto, en la estabilidad cambiaria y en generar mayores condiciones de exportación. Y en eso el gobierno este año ha sido sumamente exitoso en reactivar sectores claves de la economía que exportan. Digo, lo del sector automotriz, que no solamente se está vendiendo autos con mayor componente nacional gracias a las regulaciones, sino que también se está acompañando la exportación del sector. Lo que veíamos hoy en industria de tecnología, lo que vemos que hay un aumento del índice de producción industrial de 10 puntos, en la recomposición en la construcción. Digo, que la construcción no lleva directamente una expo, pero tenés que ver en una reactivación económica que, como decíamos antes, no la vemos quizás en sectores de servicio, en sectores que emplean mucha gente, pero sí en sectores que te generan divisas. Y además, esperemos que las campañas agrícolas nos acompañen en esto. La gran pregunta siempre es, bueno, ¿cómo se ve eso en la calle, no? Digo, como cuando se habla del Fondo Monetario Internacional. Ok, ¿cómo va a impactar para el ciudadano de a pie? Tengo un salario registrado o no, sea monotributista o esté desempleado en su día a día. Y Flor introducía el tema tarifas y me quiero meter en eso porque son días en los que se habla de el consumo de energía, en los que se habla de las distribuidoras de energía en nuestro país, y hoy el gobierno anunció medidas en relación a el consumo récord que se dio hoy y que se va a dar también mañana y el día sábado producto de la ola de calor. Habló Darío Martínez, secretario de Energía, y esto dijo. Venimos en un proceso de crecimiento, de reactivación económica muy importante y eso genera una demanda de energía importante y esto se combina con una ola de calor en el hemisferio sur y sobre todo en la República Argentina en su totalidad. Lo que estamos buscando es, con los grandes usuarios nos hemos comunicado, con los que demandan el horario pico, que reduzcan la demanda de energía, por supuesto aquellos que no tienen ciclo continuado. Y a esta medida, para poder reducir la demanda de energía, acompaña una decisión del presidente dando una señal también del ejemplo desde el Estado, pero además es una decisión que tiene el objetivo de poner en prioridad la energía residencial, las casas de los vecinos. Todavía no vi el resultado, ¿no? de este acuerdo, de este diálogo que mantuvo el secretario de Energía con las grandes agrupaciones de industriales y de pymes. Por lo que había leído, no había habido una especie de bajada de palanca en el sentido de, bueno, la industria se apagó durante la tarde. No sé si ustedes vieron algunos números o no, pero al momento tampoco se registró un apagón como el del día martes, con lo cual, bueno, o se mantuvo la distribución correctamente o algo modificó, ¿no? Sí, igual me gustaría hacer una aclaración. Me parece que el tema de tarifas tiene que ver con cómo distribuimos en la sociedad el costo de la energía. Y el tema del apagón tiene que ver con cómo hacemos para generar más energía en un escenario de reactivación económica, que lo puede pagar usuarios, producción o el Estado. Digo, son cosas distintas porque lo que intenta instalar la oposición es que el problema de los cortes energéticos tuvieron que ver con los subsidios a la energía y que ellos con los tarifazos iban mejor. Me parece que acá hay que separar las aguas.
efectivamente creo que hay que tener una discusión sobre tarifas para tener mayor progresividad, que sean más justas, que aquellos que más pueden. La famosa segmentación. A mí me parece que es claro, ¿no? Que los barrios que tienen una pileta por casa tienen que pagar más. Digo, no me queda ninguna duda. Ahora, no tiene que ver necesariamente con la inversión, porque las empresas energéticas, más allá de los subsidios a las tarifas, han seguido cobrando estos años. Y eso es importante que lo digamos. Vos hiciste un hilo de Twitter interesante, Nicolás, con respecto a esto. Sí, primero un punto que tiene que ver con entender que hay mucha gente que plantea rápidamente, y salieron muchos referentes a plantear que rápidamente, como no puedes esperar que no se corte la luz y pagás tan poco. Una cosa como casi como penalizando al consumidor por pagar poco. Estás comprando barato y bancátela. Y ese argumento se olvida de dos elementos importantes. El primero es, como decía al final, los subsidios. Efectivamente, el hecho de que yo pague poco algo no quiere decir que quien lo vende no cobre, porque están los subsidios. En el caso de la energía en Argentina, los subsidios son principalmente a la generación, pero subsidios en generación implica precios de generación que se pagan más baratos por los transportes y después por las distribuidoras, con lo que termina siendo un subsidio indirecto a las propias distribuidoras, con lo que hay un elemento ahí central que hace que la plata para invertir en todo caso viene por otro lado y está. Pero un segundo elemento, que es una discusión que está presente en muchos lugares, es sobre lo que en la economía llamamos la elasticidad precio de la demanda, que es básicamente en qué medida nuestro consumo cambia mucho o poco en función de cuánto cuesta la energía. Si nos duplican la luz, ¿cuánto bajamos el consumo? Bueno, hay muchas discusiones sobre eso, hay mucha evidencia empírica cruzada. Casi todos coinciden en que cambia relativamente poco. Eso quiere decir que no es que estamos derrochando la energía porque es barata, porque quizás si nos aumentan el precio, bajaremos un poco, pero no bajaremos demasiado. Claro. Con lo que en realidad, en el fondo, el problema central es que en estos últimas décadas no se ha discutido el esquema institucional heredado de los años 90, en el cual tenemos un sistema segmentado con las mismas empresas a cargo de la distribución, con un esquema segmentado entre generación, transporte y distribución que dificulta la intervención, y en todo caso lo que tiene sentido discutir como política pública es un replanteo del esquema energético en general, que permita tener mayores herramientas de intervención y que no, ante cada situación concreta, el gobierno tenga que negociar con transportistas, con generador, con distribuidoras, que son múltiples, que son mucho más complicados. Gracias, Delfina y Nicolás, a los 12 por haber venido y por bancarse el calor afuera. Me dicen que hacen 31 de térmica igual. Tampoco va a estar tanto más lindo cuando salgan. Se los quiero aclarar. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Hacemos una tanda en Desiguales, ya venimos. ¿Estás en Salta? Estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Festival País 2022. Desde Jesús María, Córdoba, sigue la fiesta. Y desde Corrientes, Festival del Chamamé del Mercosur. Los grandes festivales están aquí. Vivilos este viernes desde las 21. Televisión Pública. En familia, con amigos y amigas, como vos quieras. Pensás en vos, disfrutás Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Qué bien la vi. Con BBVA puedo pagar con QR sin perder los descuentos del banco. Lo pienso y me froto las manitos como una mosca. Encima puedo sacar efectivo de un cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como a la esquina de Libertad y Libertador. Escucha esta. Con NFC puedo pagar acercando el celular sobre una terminal de pago. O sea, apoyar el telefonito garpa. Porque apoyar el telefonito garpa. ¿Vos me entendés? Uy, se me fue el vendedor de cubanito. No importa. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Vuelve el parque temático más grande del país. Atardeceres 2022, Tecnópolis Verano. Son más de 90 experiencias de ciencia, de arte y tecnología, conciertos al aire libre y espectáculos para toda la familia, con todos los protocolos necesarios.
vení a disfrutar del parque en sus horas mágicas. Vení a visitarnos los viernes, sábados, domingos y feriados de 16 a 22 horas. Desde el 7 de enero, saca tu entrada gratuita en tecnopolis.gov.ar y recordá que para ingresar tenés que presentar tu pase sanitario de vacunación. Te esperamos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Reflexionando, como siempre, fuera del aire sobre nuestras decisiones de vida, cosa que no podemos decirles a ustedes porque sería un escándalo. Néstor. Uno de los principales argumentos de quienes sostienen que Alberto Nisman fue asesinado es que en su mano no había restos de pólvora, para explicarlo simplemente. Este dato es falso, sí había restos, lo que pasa que, vamos a explicarlo lo más simple posible, puede haber rastros característicos de un disparo o rastros consistentes con un disparo. Si los rastros son característicos, están todos los elementos, plomo, bario, antimonio, no hay ninguna duda de que disparó. Si no están todos, si hay rastros consistentes, existe una duda sobre si esa mano disparó o no. Mirá lo que dice el informe que se hizo en Salta respecto de la mano de Alberto Nisman. A ver si podemos poner la primera captura de pantalla, que es la que indica que en esa mano, ahí lo dice, había restos consistentes con el disparo de un arma de fuego. Es decir, hay una duda sobre si esa mano disparó o no. Cuando llegamos al crimen de Lucas González, los 3 policías les hicieron un examen similar a esto, lo que conoces como el examen de la parafina o el dermotest. No ese es el nombre, pero bueno, para que se entienda. 2 de ellos tenían característicos y consistentes rastros de disparos. Es decir, sobre esos 2 no había ninguna duda de que habían disparado. Pero un tercero, se llama Juan José Nieva, tenía solamente rastros consistentes. Entonces existía la duda sobre si ese disparó. Mirá lo que dice el informe pericial conocido hoy. En el caso de Nievas había partículas consistentes de residuo de disparo de arma de fuego. Es decir, había un margen de duda. Este pudo no haber disparado y tenía la mano igual que la tenía Alberto Nisman. Si Nisman no disparó, este tampoco. Pero hay un detalle que cambia toda la historia y se ve en la próxima placa. Lo que vas a ver es la declaración indagatoria de Nieva, que comienza diciendo: yo disparé. Cuando me choca, repelo la agresión, yo disparé, me choca a mí, choca la puerta del auto y se va. Si yo disparé y en mi mano tengo rastros consistentes, igual como lo de Alberto Nisman, la única diferencia entre un caso y otro es que Nievas pudo decir yo disparé y Nisman no podrá decirlo nunca. Ahí estaba el nexo entonces. Nos deja a todos pensando. De eso se trata. Sos muy bueno, Néstor. Muchas gracias. Sos mi ídolo, la verdad. Y bueno, hace esto porque se va de vacaciones, entonces es como que hoy tiró Está toda dejando la carne todo, al ¿no? asador. Ah, mirá. Claro, hizo eso. Ahora, volviendo a lo que es la causa de Lucas González, no hay ninguna duda, ¿no? Digo, este fue el que disparó, los otros 2 son cómplices directos. Mira, no se va a poder determinar nunca pericialmente cuál fue la bala, de qué arma salió la bala que causó la muerte, porque por una cuestión identificaron todo el resto de las balas, salvo esa. Salvo la que lo mató, no pudieron identificarlo. Pero esto que hace... Porque por el estado del... Sí, eso es lo que dijo el informe pericial, que por el estado no podía determinarse. Pero esto que hace, robustece la teoría de la coautoría. Si los 3 fueron coautores. Y en la coautoría, el coautor tiene la misma pena que el autor. Es decir, que los 3 están condenados o están en camino a una condena por este homicidio agravado. Bueno, ojalá haya justicia. Entendemos que lo va a haber, ¿no? Al menos con estas 3 personas. Luego sí, lo que hablábamos ayer, la investigación para arriba será otra historia. Tenemos que irnos, nos vamos a encontrar nuevamente el día lunes porque el domingo, por ser verano, no hay desiguales. Vuelve el señor Pablo Caruso. Yo sé que lo extrañaban mucho. Néstor se toma vacaciones. ¿Y ustedes? Obviamente que estaremos. Ah, muy bien. No queda otra. Me parece muy bien, me parece muy bien. Hasta el lunes, entonces, cuídense del calor, quietitos en sus casas. Chau, que tengan buen fin de semana.